y luego nos brincamos al 7 y al 8. ¿Lo tiene, hermano? Proverbios 9, 1, 7 y 8. Dice ahí: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Dice el 7: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Vamos a orar. Señor, gracias damos por este día. Gracias nuevamente. Al entender, hermano, que el predicador nos pretende enseñar, así se le llamaba a Salomón, es algo que él mismo experimentó. Amén. La palabra de Dios, hermano, es una base, debe ser una base en la vida de nuestros hogares, hermano. Y el tema, hermano, que se predica esta mañana es la palabra de Dios en nuestro hogar. ¿Qué tanta autoridad tiene la Biblia en nuestro hogar? ¿Qué tanta importancia tiene la Biblia en nuestro hogar? Como debería de tenerla, ¿verdad? No sé hasta dónde nosotros hemos llevado, hermano, la autoridad de la palabra de Dios en nuestro hogar. Yo conozco hogares, hermano, donde dicen: pastor, nosotros vamos a hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo más indicado. Y cuando pedimos consejos a alguien, hermano, es porque sabemos que no lo estamos haciendo bien, hermano, porque el mejor consejo es el de Dios. Dice la Biblia, hermano, que no reprendas al escarnecedor. ¿Sí sabe? Una persona que es renuente a la palabra de Dios te va a traer mancha, te va a cargar oprobio. Dice: tú corrige al sabio y él te va a amar. O sea, quiere decir que cuando tú ves a una persona que lee Biblia, le ves su comportamiento, su corazón y lo que habla, hermano, porque lee Biblia, hermano. ¿Sí entienden? Porque hay palabra. Muchas veces, hermano, yo salí de la iglesia y en el camino iba con mi esposa y yo le decía: ¿qué traes? Es que lo que escuché hace un momento yo lo leí. Yo lo leí en 3 semanas. Para muchos fue muy duro, pero yo lo leí. Yo lo estuve escudriñando en 3 semanas. Te mueve la palabra de Dios, hermano, porque te redarguye. Cuando vas tú a escuchar palabra, usted ya viene, hermano, aquí nada más a confirmar lo que usted ha leído. Si no leemos la palabra de Dios, hermano, va a haber rebote de la predicación. En vez de que nos ayude, hermano, como dice la Biblia, no reprendas al encarnecedor, porque dice ahí, atraerá, dice, porque te va a aborrecer, te vas a caer mal. A alguien, hermano, que es sabio y que ha leído la palabra de Dios, es muy difícil que a alguien le caiga mal, hermano. Y cuando la palabra de Dios, hermano, está en nuestro hogar como centro, como el guía, cada pregunta de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, aún de tu esposo, de tu esposa, usted tiene que tomar la Biblia y decir: vamos a ver qué dice Dios. Eso es lo mejor, hermano. A veces, pues déjale hablar a la hermana. No, hermano, le va a dar un mal consejo. Deja mejor voy con Dios a ver qué me dice. Pero ¿qué cree, hermano? Lo que nos dice Dios es lo que no esperábamos escuchar. Y por eso, hermano, evadimos el consejo de Dios, ¿verdad? Porque no escuchamos lo que quisiéramos escuchar. La edificación de un hogar, hermano, no depende de nuestra experiencia. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sino de cuánto hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Qué tanta soberanía tiene la palabra de Dios en tu hogar y en mi hogar, hermano? ¿Qué tanta autoridad tiene su palabra en nuestra casa? ¿Qué tanto dependemos de lo que Dios dice? Mire lo que dice el versículo 1 de Proverbios 9. Dice: la sabiduría, ¿qué cosa, hermano? Edificó su casa. Amén, hermano. Lo único que edifica la casa y el hogar es la sabiduría. Ahora, ¿cuál sabiduría? Mucha gente en el mundo dice: no, yo manejo mi casa como yo sé y como yo pienso. Esa es una sabiduría humana. Y la sabiduría humana es insensatez para Dios.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermano? Dice que la sabiduría edificó la casa. ¿Sí estamos bien, hermano? Es la sabiduría, hermano, la que edifica la casa. La sabiduría, hermano, ¿de dónde proviene la sabiduría? ¿Cómo la sabiduría edifica el hogar? ¿Qué es la sabiduría y de dónde proviene? Bueno, vamos a verlo con la Biblia. Dice allí en Proverbios 2:6, vea lo que dice. No aparte su dedo del capítulo 9. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová, ¿qué cosa? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén, hermano. ¿Quién es la sabiduría? Lo que Dios expresa. Cuando dicen, allá hay sabios, dice que todos los sabios, hermano, se van a contradecir entre ellos, porque la sabiduría la cegó Dios. Dice Dios que cegó la sabiduría de este mundo, para que el hombre no piense que es sabio. La gente cree que es sabio y piensa que puede hacer las cosas sin tener una relación con Dios. Equivocado, porque la sabiduría no es creada por el gobierno, ni es creada por la experiencia, ni es comprada en la esquina. La sabiduría proviene de Dios, hermano. Dios diseñó e hizo la sabiduría. ¿Qué no ha hecho Dios, hermano? Y Dios creó la sabiduría para edificar el hogar, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Vuélvalo a leer allí en Proverbios 2:6. Porque Jehová, ¿qué? Da la sabiduría. No hay nadie más que la da. Y de su boca, o sea, su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Indudablemente que está hablando de la sabiduría de Dios, mi querido hermano, no de nuestra sabiduría, porque para empezar, hermano, nosotros no somos sabios. 1 Corintios 3:19, si usted lo quiere buscar, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. O sea, una persona que se cree sabia es insensato para Dios, como lo dice 1 Corintios 3:19. Es algo que no cabe en Dios. Y ve todos los hogares, el 99% de los hogares que tú mandes, si quieras, aún siendo cristianos, tienen dificultades en su hogar. Quiere decir que la sabiduría de nosotros no es la amplia para poder edificar nuestro hogar. ¿Cómo se edifica el hogar? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo se edifica la casa? Teniendo la base de la palabra de Dios, hermano. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestro hogar? ¿Qué tanta importancia le damos a la Biblia para saber cómo manejar nuestra familia, querido hermano? Podemos oír miles de predicaciones, hermano, pero si esto no es la base de nuestra vida, hermano, y si no hacemos caso a esto, pues no nos vamos a hacer a predicaciones, hermano, porque la base es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es real a lo que nos habla. Está diseñada para dar un buen resultado, porque está hecha por Dios, hermano. ¿Sí entiende, hermano? Entonces, lo primero, hermano, que vemos aquí es que la casa se edifica con sabiduría. ¿Con sabiduría de quién? De parte de Dios, hermano. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la sabiduría dice que es su palabra. Vea Salmo 119, todo el capítulo, son como 100 y tantos versículos, y todo nos habla de la importancia de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Es importante, hermano, que nosotros tengamos, hermano, la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es triste, hermano, pero a veces no nos aprendemos un versículo. Traemos que tener los versículos en la mente, hermano. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente para que en ese momento nosotros mismos respondamos en base a lo que hemos leído, hermano. Algo que dicen en la preparación para pastores: aprende muchos versículos bíblicos para que los traigas aquí, y cuando prediques no hay necesidad que vayan a ellos. Decía el pastor Basilio Alfaro: yo no necesito ver la Biblia. Amén. Todos los versículos los traigo aquí. Así es. Se llena de Biblia, hermano. Una persona que se llena de la palabra de Dios
se ve su expresión, su comportamiento, su sentir, su amor, su humildad, porque está lleno de la sabiduría de la palabra de Dios, hermano. Por eso dice la Biblia, reprende al sabio y te va a amar, hermano. ¿Cuántos pasamos nosotros ahí cerca de Maranata a las 9 de la mañana? Y la hermana Lupe tiene más de 30 años en Maranata y anda barriendo la iglesia. Anda barriendo afuera de la iglesia y siempre, ven, Dios le bendiga, pastor. Esa es gente sabia, hermano. Ama. Dice, yo de mi pastor no me muevo, lo amo porque me reprende. Pero esa es gente sabia. La gente sabia ama al que lo reprende, hermano. Hermano, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, hermano, nada, absolutamente nada quebranta nuestro hogar. Nada mueve nuestro diseño de lo que Dios ha hecho en nuestra relación de nuestro hogar, hermano. Y yo creo que es importante nuestro hogar, lo hemos visto miles de veces, hermano. Amén. Hermano, esto, hermano, nos lleva que es la palabra de Dios la que edifica, dirige un hogar, hermano. Si existiera más palabra de Dios en nuestro hogar, existirían menos conflictos, hermano. Si hubiera más lectura de su palabra en nuestros hogares, menos conflictos habrían, hermano. ¿Entiende, hermano? Porque la mujer haría lo que el hombre dice. Nuestro hogar estaría diseñado simplemente para hablar edificación. Hermano, su hogar no es para que esté hablando de problemas, sino que esté hablando de edificación de la palabra de Dios. Mira, hijo, encontré este versículo, mira. ¿Cómo me llena? Te lo comparto. Mira, dice Dios que entre más leemos su palabra, más sabiduría vamos a obtener. ¿Cómo le satisface a un varón, hermano, encontrar a su esposa leyendo la palabra de Dios, hermano? Porque eso está edificando su hogar. ¿Sí? Y es complicado, hermano, porque decimos, no hay tiempo. Claro que hay tiempo, hermano. Sí hay tiempo. Ahorita le voy a mostrar que sí hay tiempo. Dios no se equivoca. Dios dice, hay tiempo para esto, tiempo para amar, para todo hay tiempo. Dios diseñó el tiempo. Que no lo administremos bien, pues esa es otra cosa. ¿Sí? No creo que los que estemos en la iglesia es porque no tengamos nada que hacer. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y muchas veces nos tenemos que levantar temprano para acomodar nuestros horarios, para no influir en el horario de Dios, hermano. Mire lo que dice Efesios 2:20, hermano. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles. ¿De qué está hablando? De la Biblia, ¿no? Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, hermano. Tu hogar debe ser un templo, hermano. Tu hogar debe de ser una iglesia, hermano. Porque estás basado en lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano. Debe una familia que tiene sus devocionales. Debe una familia que ora junto. Debe una familia, hermano, que está continuamente leyendo la Biblia. No sé, media hora. Vénganse, vamos a leer un ratito la Biblia juntos. Hoy vamos a apagar las noticias. Vamos a estar media hora. Debe una familia así, hermano. Y yo le doy una familia contenta en cualquier iglesia. Alegre, humilde, sencilla, que se ofrece. Hermano, indudablemente que cuando hay Biblia se ve en la vida de una persona, hermano. Cuando hay palabra de Dios, la vida, hermano, de un cristiano depende de la palabra de Dios, hermano. El problema hoy en día, hermano, es en las vidas y en los hogares, es que no dejamos que su palabra tenga la soberanía en nuestro hogar, hermano. Hermano, ya no nos importa si la Biblia dice o no. Lo que queremos es que nuestros hijos estén contentos. Pero oye, hija, es que la Biblia dice, sí, tú cállate. Un poco muy bíblico tú. Primero aplícalo tú. Y entonces los niños dicen, bueno, entonces ya me escapé, ¿verdad? Pero cuando
la palabra de Dios nos dice, así es, hermano. Así va a ser. Nosotros no podemos cambiar las cosas de lo que la Biblia nos dice. Es que yo no tengo tiempo, pastor, los niños, miren. Déjeme decirle que sí hay tiempo, hermano. Hace muchos años, el pastor Lupito Urquieta sirvió muchos años junto a mí como director de jóvenes. Yo creo que más de 10 años junto a mí. Y a veces se nos hacía tarde los sábados a la noche, estábamos ahí platicando en la iglesia y me decía, vamos a dormir a mi casa. Su casa era enorme, en San Felipe. Su mamá era partera. Tenían un hermano con cáncer, hermano. Lo golpearon y le cayó cáncer. Él gritaba en las noches muy feo, hermano, y su mamá se levantaba a orar a esa hora. Y su mamá ya está orando a los pies de mi hermano. Y de rato su hermano callaba a su hermano. En las mañanas, hermano, la hermana a las 7 de la mañana el domingo andaba cocinando. Y yo oía una voz creo que una grabadora, no sé si era un tocadisco. Y le digo, ¿qué se oye? Dice, mi mamá no tiene tiempo para leer la Biblia, pero compró todo, completa la Biblia hablada. Sí hay tiempo. Dice, entonces, mientras hace sus quehaceres, ella, creo que hoy es más fácil, hermano. Pero antes tenías que comprar los volúmenes, ¿sí se acuerdan los cassettes? Volumen 1, volumen 2, y no sé cuántos volúmenes traía la Biblia para poder escucharla. Y la ponía en su hogar mientras ella estaba haciendo su quehacer, con ustedes, hermana, que daban los trastes, que barren, que planchan. Los esposos se quedan viendo. Amén, amén. Ponía la Biblia hablada y la escuchaba y la escuchaba. Y esa hermana, hermano, cada que tú le preguntabas algo te decía el versículo y la cita, hermano. ¿Sí entiende, hermano? ¿Cómo si hay tiempo para la palabra de Dios? Hay tiempo, hermano, de cualquier forma escuchar. Pero, hermano, es importante leer la palabra de Dios. Es importante que la palabra de Dios, hermano, esté como base en nuestro hogar. Querido hermano, no se pelee con su esposa, hermana. No se pelee con su esposo. Es tan fácil tomar su Biblia. A ver, ¿qué dice Dios? Si Dios dice que sí, no hay problema. Pero ¿sabe qué es el último que consultamos, hermano? Y por eso tenemos problemas, hermano. Porque nuestro hogar no es la base de la palabra de Dios. No es la autoridad. Mira, mija, es que Dios dice que tú te sujetes. Aquí dice, sí, pero en otras dicen que tú des buen testimonio. Ese es el problema, hermano. Mira, mija, es que tú estás fallando en él. Sí, pero tú también fallas en otras cosas. ¿Sí? Entonces, muchas veces la Biblia, hermano, está siendo como alejada de nuestro hogar y no como base, hermano. Este precioso libro, hermano, es el que debe de dirigir nuestras relaciones en nuestros matrimonios, hermano. Deja ver qué dice Dios. Deja ver si a Dios le agrada. Es algo, hermano, que usted y yo sabemos, hermano. Y dice en Proverbios 9, si volvemos ahí, hermano, vea lo que dice Proverbios 9. Mija, estoy tratando de hacer las cosas bien para él. Pues hasta que no te veas que sí cambies entonces. No, hermano, sigue hablando por su esposo. Amén. Dice el 7. El que corrige al escarnecedor, ahora va a entender, se acarrea afrenta. O sea, le va a dejar de hablar. Hermano, no está bien así. Yo así soy. Y se va a enojar. ¿Sí? Eso está diciendo aquí la Biblia. Creo que es entendible, hermano. No hay que cambiar nada. El que reprende al impío, ¿qué? Se atrae mancha. Dice el 8, no reprendas, ¿qué? Al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Sí entiende, hermano? ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia es alguien que domina lo que la palabra de Dios le ha hecho ver en su vida, hermano. Domina, hermano, lo que ha leído bajo el Espíritu Santo en su palabra. Domina en su vida, hermano, propiamente, y aplica lo que ha leído, hermano. Y entonces la vida en el hogar es más fácil, porque la base de nuestra relación es la palabra de Dios, hermano. ¿Sí entiende, hermano? Y por eso muchos salen enojados, hermano, porque no leemos Biblia
venimos endurecidos y luego escuchamos algo que no nos gusta, no, pues ya salimos peor. Llegamos al hogar y en vez de que haya qué bendición, y viste a los niños bien contentos, es que lo que te digo, pues aburren y luego lo mismo, y como que fue para mí. Si yo un día le decía eso a mi esposa, me decía, mira, no te hagas ni por aquí voy a preparar mensajes para yo conociendo a mi esposa. Pero hermano, el problema, hermano, es que la base de la palabra de Dios no la tenemos como autoridad nuestra. Joven, tú vas a hacer algo, no le preguntes a tu papá y a tu mamá, porque tu papá y tu mamá te van a decir, como tú quieras, hijo. No, pregúntale a Dios. ¿Está bien lo que yo hago? ¿Está bien lo que voy a hacer? Esta debe ser la guía de qué hacer. Todos los que tenemos cargo gente, no es cierto, hermano, que le decimos a una persona, haz esto, pero yo digo que no debe, usted hágalo. Por eso los corren de los trabajos, porque no obedecen, hermano. Y en los trabajos cuestionan, pero yo digo que así no. O sea, hacen lo contrario, hermano. Y en la palabra de Dios casi le decimos a Dios, es que sabes que Dios, sí está bien tu consejo, pero no es el que yo quiero. Yo busco otra cosa. ¿Yo por qué tengo que amar a alguien que me cae gordo? Tú me dices que lo amo, pues ¿qué piensas que qué? Así le estamos diciendo a Dios. Ama a tus enemigos. ¿Cómo crees? Si tú saludas a los que te saludan, ¿qué haces de más? Amén. Ve con el que te hace mala cara, ve con el que te avienta la mano y Dios le bendiga. El mudo. Se nos hace difícil hacer caso a la palabra de Dios en lo que no es de nuestro agrado, hermano. Pero cuando es un beneficio, es que dice la palabra de Dios así. O sea, ahí sí entra la Biblia, porque es un beneficio para mí. Mira, mi hijo, dice la Biblia que tú me debes de comprar todo lo que yo necesite. Sí, mija, pero dice la Biblia que tú también tienes que hacer tus quehaceres en tu casa. La palabra de Dios no es para conveniencia de nosotros, hermano. Es para llevarla a cabo. ¿Sí me entiende, hermano? Vaya, mira, mija, aquí dice la Biblia que tú me debes de honrar. Sí, pero tú eres bien coscolino y bien adulto, no vas a estar contento a ver a las mujeres. ¿Cómo quieres ese respeto? Los varones tenemos que hacer caso que el adulterio es algo que desagrada a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Decía algo el hermano Arturo y me quedó muy plasmado. Decía, fíjate, en su pensamiento de él, es un hermano que adquirió muy prontamente la sabiduría, y lo digo para honra y gloria de Dios, porque él en cuanto se le predicó, aceptó. Pero él decía algo que me llamó la atención, dice, alguien que no ama a su iglesia y coquetea con otro, lo va a hacer con su esposo igual. Va a coquetear con otros. Sí es cierto, hermano. Ay, qué bonito está ahí. Mira qué bonito está ese hermano. El mío ya está re feo. El problema es que la palabra de Dios no es nuestra base, hermano. No es la obediencia total de nosotros, hermano. Cuando este bendito libro debería ser quien nos instruye, nos corrige, nos redarguye y obedecerlo aunque no nos guste. ¿Cuánta gente se ha ido a las iglesias porque no les cuesta trabajo obedecer a la palabra de Dios? Y toda la semana no se toma la Biblia, hermano. ¿Cómo cree que lleguemos el domingo a la iglesia? Enojados, con angustias, desalentados, con problemotas, y luego llega y no, todavía aquí nos disparan con todo, ¿verdad? Nos vamos peor, hermano. Pero cuando tú lees la Biblia, wow, eso lo escuché. Eso yo lo leí. Yo no sé, hermano, o sea, el predicador no importa, pero su palabra sí tiene poder, hermano. ¿Sí entiende, hermano? Es un poder
inmenso lo que la palabra de Dios nos habla, hermano. Una persona que lee la Biblia le obedece a su palabra porque es su autoridad, hermano. Mire Proverbios 18, lo que dice allí enseguida. El sabio de corazón, ¿qué dice? Recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Dice que el sabio de corazón le gusta, recibe los mandamientos. Nosotros a veces nos llevaban a otra iglesia de visita y yo le decía a mi pastor, no, pues es que yo no me hallo si no estoy en la mía. Y si no lo escucho a usted. ¿Por qué, hermano? Porque dice el sabio recibe el consejo. El sabio le gusta ser corregido. ¿Sabe por qué tanto pastor va a las conferencias? Porque nos gusta ser corregidos, hermano. Nos gusta escuchar esas palabras tan dulces, tan tiernas del pastor Héctor Ávila. Porque las requerimos, hermano. Pero cuando hay necedad, yo he escuchado a pastores que dicen, no, está muy fuerte la palabra, yo ya no voy a ir ahí. Nos atacan con todo. Tenemos broncas con la iglesia, con los hermanos, y todavía vamos a que nos ataquen. Si tú predicas lo mismo en tu iglesia, pues tú también aguanta. ¿Entiende, hermano? Debemos de ser sabios con corrección, hermano. La sabiduría, hermano, es algo que Dios solamente da, no se obtiene. Santiago 1:5, todos conocemos este versículo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Dios dice que Él la da y dice que a todos abundantemente y sin reproche le es dada la sabiduría de Dios. El único que da la sabiduría es Dios, hermano. Por eso dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Santiago nos recomienda eso en el capítulo 1, verso 5. Pídesela. Él da abundantemente sabiduría. Oh Señor, quiero manejar bajo tu sabiduría mi hogar. Tantas broncas diarias que tenemos, tantos problemas porque pensamos que es mi sabiduría. Qué bendición, mi querido hermano, cuando sus hijos llegan a usted. Papi, ¿te acuerdas de ese versículo? Me lo dices, no sé dónde está. ¿Sí entiende, hermano? Es provechoso para nuestro hogar saber la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, que el centro de nuestro hogar sea la Biblia. Esto, hermano, es lo que edifica un hogar. No la edifica nuestra experiencia, no la edifica nuestro buen proceder, no la edifica nuestra cara de santos. Nuestro hogar lo edifica Dios. ¿No es cierto, hermano? Yo lo creo, hermano. Dice Proverbios 24:3, vean lo que dice ahí. Con sabiduría se edificará ¿qué? La casa. Y con prudencia se afirmará. Amén, hermano. El hombre quiere edificar su hogar, hermano. El hombre piensa edificar su hogar en su pensamiento, hermano. La sabiduría es algo que solamente Dios da, y tu hogar va a ser edificado solamente por Dios. Nadie. No, pero yo voy a hacer una de 7 pisos, hágala de 10. Pero si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican, hermano. Dice Salmo 127:1, hermano. Véanlo ahí si usted gusta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No sirve de nada lo que estamos haciendo si Dios no edifica nuestro hogar, hermano. La sabiduría es la sabiduría de parte de Dios. Oh, pastor, estoy tomando cursos de seminario de matrimoniales para tener menos problemas. No, hermano, la Biblia es la base de la sabiduría y la base de nuestro hogar, hermano. No, pastor, va a venir el apóstol Maldonado a mi hogar. ¡Wow! No le hace. La casa la edifica Dios, hermano. Es Dios quien edifica nuestro hogar, hermano. Es Dios, es su palabra, hermano, la que hace fuerte nuestro hogar. Pero muchas veces no lo entendemos, hermano. Devocionales en nuestro hogar, hermano. Hacen falta los devocionales en nuestro hogar. Por eso llegamos molestos a la iglesia.
Ay, a ver qué fastidio va a ser. A ver qué se nos habla. El pueblo de Dios, hermano, fue destruido. Dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Y rechazaron el conocimiento de Dios. No, nuestro hogar es importante, pero deja que Dios, su palabra, sostenga tu hogar. Deja que ella tenga la autoridad sobre tu familia, hermano. No le dé la autoridad a nadie más que a Dios. No le dé la autoridad a la tele. No le dé la autoridad a personas. Dásela a Dios. Dale tu hogar a Dios. Mamá, me voy a pintar el pelo verde. Todas andan así. Está bien, hija, pues si todas andan así, pues no hay problema. ¿Cómo? Pregúntele a Dios. Porque si yo se lo digo, se va a enojar. A lo mejor también con Dios, pero ya es menos. Pero Dios es el que nos da las respuestas de cómo hacer. El pueblo de Dios, hermano, cuando no había Biblia en su vida, llegaba fastidiado. Mira lo que dice la Biblia en Malaquías, capítulo 1, versículo 12 y 13. Cuando lo tenga me dice amén, hermano. ¿Lo tiene, hermano? Y vosotros, está hablando a su pueblo, amén. Lo habéis profanado cuando decís, inmunda en la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Malaquías 1:2. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová. ¿Cuál es la mesa de Jehová? La iglesia. Aquí se prepara el alimento para la iglesia. Amén. Y dice adelante, y cuando decís que su alimento es despreciable. Mire cómo llega uno, hermano, cuando no hay Biblia. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciaste, dice Jehová de los ejércitos. Qué fastidio. La iglesia fastidia a la persona cuando no hay Biblia en su hogar. Las predicaciones fastidian cuando no hay Biblia en nuestras vidas, hermano. Se nos hace tenso porque no hay Biblia, hermano. Y cuando hay Biblia tú vienes nada más a confirmar y dices, wow, esto lo escuché. Como Dios sí usa mensos. Eso lo escuché yo. Yo lo leí entre semana en mi lectura diaria. Hermano, si tú lees 2 capítulos diarios, ¿cuánto te llevarás? ¿15 minutos? ¿10 minutos? Lee 2 capítulos diarios, vas a ver cómo te va a ayudar en tu vida. ¿Cómo no sabes, hermano? Los pastores tenemos y prometimos en la conferencia de pastores leer tantos capítulos diarios. Tenemos que leerlos. Si no, entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a predicar? Hermano, la palabra de Dios es la base de nuestras vidas, hermano. Y es la base de nuestro hogar. El pueblo de Dios llegaba fastidiado. ¿Tú has visto gente que está y luego nuestros hijos nos ven el semblante, hermano? Ay, sus bromas. Ay, no hay Biblia, hermano. Amén. No hay lectura. Es que no tengo tiempo, pastor. No, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Usted sabe lo que hace dentro de su hogar, hermano. Pero a veces sí nosotros no traemos la Biblia aquí, pero sí traemos que Carlos Augusto se va a casar con Leticia del Carmen. No, hasta jóvenes ya ven novelas. No te llaman Carlos, lo extraño acá. Llegué y vi ahí que la hermana Vale me dijo, pastor, sí está bien la Rosita. Yo sé quién te dijo eso, Giancarlo y Chuyito, ¿no? Pero hasta los jóvenes le andan pegando a las novelas. Pues claro que hay tiempo, hermano. Hay tiempo para todo. Eso pasa, hermano, cuando no hay Biblia, hermano. Hermano, ponga su palabra en medio de su hogar, hermano.
Miren lo que dice Deuteronomio 6, un versículo que hemos leído en algunas veces. Dice Deuteronomio 6, hermano. Capítulo 6, versos 6 y 7, dice ahí. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: y estas palabras son las que yo te mando hoy, y estarán sobre tu corazón. Amén. Amén. ¿Y qué dice el 7? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios te dice, aquí nos está haciendo claro Dios. Mi palabra es la que te va a ayudar con tus hijos. Los divorcios son porque Dios no está en medio, aún en divorcios cristianos. ¿Cuánto falta hace, hermano? Esas parejas que antes había, hermano, tomar la Biblia. Vente, mijo, vamos a leer un rato la Biblia. A los niños les encanta la Biblia. ¿No es cierto? Ellos les atrae la Biblia. Y qué bendición ver a papá, mamá unidos, leyendo la palabra de Dios. No importa, hay problemas, dificultades, pero su base es la Biblia. No importa, ven chiquita, ven hijo, mire, dice Dios, Él es poderoso, hijo. Y usted va creando en su mente que Él puede hacer todo por Él, hermano. Nunca te alejes de Él. Él es el que va a poder salir adelante en tu vida. Pero estamos enseñando a nuestros hijos, hermano. Qué importante es que nosotros sepamos de la Biblia. Qué orgullo para tu hijo, tu hija. Mamá, ¿me puedes decir dónde está ese versículo? Claro que sí, hijo, está en este libro. Mira, déjate lo busco. Y a veces, no, hijo, pues no sé ni dónde está Filipenses, hijo. Mamás van, búscame 1 Corintios. Amén. Los niños apenas van con la Biblia y le buscan 1 Corintios. Hace falta la Biblia en nuestro hogar, hermano. ¿Cómo hace falta? No diga, estoy cansado, no, si no va a trabajar, hermano. Se va a sentar en la mesa, va a abrir la Biblia. ¿Qué les parece si leemos un capítulo y lo hacemos para como un devocional? Creo que eso es importante, hermano. La Biblia es la base de nuestro hogar, hermano. La palabra de Dios tiene que ser el sustento en nuestros hogares, hermano. No diga, yo voy a hacer esto sin antes consultarle a Él. Qué bendición, hermano, cuando el hombre tiembla ante su palabra. Cuando un hogar pone por delante su palabra. Su palabra dice, yo amo mi iglesia porque es mi esposa. ¿No es cierto? Por eso nos cuesta trabajo y decimos, yo no me meto con ningún hermano porque es la novia de Cristo. No es el hermano, no es la hermana, es parte de la novia de Jesús. Yo voy a tener problemas ahí. Pero eso lo sé por su palabra. Yo ni siquiera lo sabía que había una iglesia, pero ahora lo sé por su bendita palabra. Quiero concluir con este verso en Isaías capítulo 66, verso 2, dice ahí en la Biblia, hermano. Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66, verso 2. Mi mano, ¿sí lo tiene, hermano? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré que dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a mi palabra. Su palabra, hermano, cuando es respetada, ese hogar, Dios lo va a tomar en cuenta. Cuando su palabra es respetada en una iglesia, hermano, esa iglesia es tomada en cuenta por Dios, hermano. Cuando su palabra, hermano, es la base y la persona tiembla ante su palabra y dice, no, es que Dios no dice así. Vamos a hacer lo que Dios dice. Pero ¿por qué tenemos que ser tan rectos y cuadrados? Pues para que nos vaya bien. Amén, hermano. Josué, capítulo 1, verso 8. Es algo que usted debe de saber. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Es la base. La palabra de Dios es nuestra base. Y continuamente tenemos que estar repasando versículos, hermano,
Porque los tenemos que traer aquí, hermano. Amén. Los necesitamos, querido hermano. Porque un día tu niño y tu niña te van a preguntar. Amén. ¿Y cómo se siente tu niño? Los niños de hoy son muy abusados, hermano. Amén. Por eso nosotros estamos confiando en que salgan así los niños por la capacidad que tienen los niños. Amén. Si nos dijeran nosotros, ¿cómo ven? ¿Garantiza que yo salga hablando inglés? No, nosotros no. Pero los niños sí. Si se nos dificulta hablar español. Hermano, la base de la palabra de Dios, hermano, debe de estar en nuestro hogar, hermano. Fuera de quien nos diga. Qué bueno que usted me pide un consejo, hermano, pero normalmente cuando usted me pide un consejo yo le digo, hermano, yo lo voy a decir en base a lo que dice la Biblia. Porque yo no sé dar consejos, pero yo copio los consejos de aquí, porque estos son prácticos y con resultado. Pero la Biblia es la base, hermano. Debe ser la autoridad en nuestro hogar. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice que no es sagrado para Él, pues no es sagrado, hermano. Si Dios dice te va a hacer daño, pues va a hacer daño. Pero hay que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. No a nuestra sabiduría, hermano. Nuestra sabiduría no sirve para Dios. Si lo leyó en 1 Corintios 3:19. Es insensatez nuestra sabiduría. No, yo un día me voy a casar y voy a hacer. No, dígale a Dios que le dé la sabiduría. Usted cree que y piense, ay, nomás de vez en cuando voy a la iglesia a ver qué. Pues que acabo, yo estoy mejor que muchos que están en la iglesia. No es cierto. No es cierto. Si los que venimos batallamos, no creo que usted esté muy bien, hermano. Esta es nuestra base de nuestro hogar. Ojalá y de verdad lo pongamos en práctica. Señor, gracias damos por tu bendición.